Muy buenas noches, maestros y maestras y aquellos que nos están viendo el día de hoy. En esta oportunidad vamos a tratar sobre la evaluación al término del periodo lectivo. Si bien es cierto que ya hicimos anteriormente lo que corresponde a la evaluación al término de bimestre o trimestre, ahora nos corresponde al término del año escolar. El proceso de evaluación busca valorar e informar el nivel de logro alcanzado por cada estudiante a lo largo y al final del proceso de cada una de las competencias, ¿no? Así como brindar las conclusiones acerca de las áreas curriculares. Pero antes debemos tener bien en claro la escala de calificación del CENEP. En este caso, el nivel C, que corresponde al nivel de inicio, cuando el estudiante muestra un progreso mínimo de una competencia, ¿no? En lo que es la escala de calificación B en proceso es cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a las competencias, y se considera A cuando es el logro esperado, cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia. Y AD es cuando es el logro destacado, cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado. Es muy importante, colegas, tener en cuenta y claro estas escalas de calificación de acuerdo al CENEP. Ahora, ¿cómo valorar el nivel de logro de la competencia al término del grado? O sea, la calificación anual de la competencia. Si bien es cierto, para determinar el nivel de logro de la competencia al término del grado o periodo lectivo, es el calificativo anual de la competencia. Se obtiene considerando el calificativo obtenido en el último bimestre o trimestre. Quiere decir, si trabajamos por bimestre o trimestre, el calificativo va a corresponder pues al calificativo anual, sin dejar de analizar el progreso de las competencias, en este caso de las anteriores competencias, ¿no? Así como también de acuerdo al área que corresponde. En este caso el área de ciencia y tecnología pues no tiene 3 competencias correspondientes. La valoración de la competencia al término del grado o periodo. Acá mostramos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, en el área de educación física tiene 3 competencias. Entonces la valoración, el calificativo anual de la competencia por cada competencia corresponde. Por ejemplo, acá si tiene en la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, tiene su calificativo en primer trimestre B, en el segundo trimestre B, en el tercer trimestre B. Entonces el calificativo anual de la competencia es B. Entonces dice bien en claro, ¿no? Entonces se obtiene en el último bimestre, o sea, del último bimestre del tercer trimestre, ¿no? El calificativo se obtiene para el calificativo anual. Hay que tener en cuenta bien en claro, colegas, que el calificativo anual de la competencia en la escala literal no se obtiene por promedios. Eso tenemos que tener bien en claro. Ahora, el calificativo anual de área curricular. ¿Cómo determinar el calificativo al término del año lectivo o periodo? En este caso, colegas, el docente debe valorar el nivel de logro del conjunto de competencias asociadas al área. En esta parte, el calificativo anual del área, que es muy diferente al calificativo anual de competencia, ¿no? El calificativo anual del área curricular no es un promedio de las competencias, es una conclusión que resulta del análisis global de dichos niveles de logro. En este caso, por ejemplo, si el calificativo anual de cada competencia en el área de educación física tenemos acá 3 competencias, entonces
acá se determina el calificativo anual del área, bueno, está considerado en lo que es B. Es muy importante, colegas, para poder determinar, ¿no?, el calificativo anual de área. Es muy importante que guarde una coherencia entre el calificativo final de las competencias y el calificativo del área. El nivel, por ejemplo, tenemos acá para tener en cuenta, por ejemplo, el nivel de logro del área no puede ser mayor al máximo nivel de logro obtenido en la competencia. Esto quiere decir, si en el calificativo anual de las competencias tenemos B por cada competencia, entonces el calificativo anual del área no puede ser C, o no puede ser A, o no puede ser AD, tendría que ser D. Otro caso que debe guardar bastante coherencia: cuando todas las competencias involucradas tienen el logro en inicio C, por ejemplo acá tenemos las competencias que están en inicio todo C, no podría obtener un nivel de logro distinto. Tendría que ser acá C, no puede ser B, no puede ser A, entonces tiene que ser C. Otro caso para tener en cuenta, colegas, es, por ejemplo, cuando todas o la mayoría de las competencias involucradas tienen el nivel de logro destacado AD, no podrían obtener un nivel de logro distinto. En este caso, el calificativo anual de las competencias, en la primera competencia tiene AD, en la segunda competencia tiene AD y en la tercera competencia A, entonces el calificativo anual tiene que ser AD, porque bien claro dice, ¿no? O sea, cuando la mayoría, en este caso hay mayoría de las competencias involucradas tienen el nivel de logro destacado, entonces el calificativo anual de área es AD. Tenemos un ejemplo de algunos casos para poder considerar los calificativos de área, ¿no? Esto hay que tener bastante en cuenta, colegas, para poder registrar. Por ejemplo, tenemos en el primer caso, dice, cuando un estudiante obtiene un calificativo A en 2 de las 3 competencias de un área, lo cual indica que ha alcanzado el nivel esperado en 2 competencias. Acá tenemos la primera competencia A y en la segunda competencia A, y solo tiene una competencia que está en proceso, quiere decir aquí B. Ahora, la valoración del docente que realiza para poder determinar el calificativo anual de área, al asignar el calificativo A en el área, implica que el docente ha valorado el progreso del estudiante a lo largo del periodo en relación a los propósitos de aprendizaje planteados para el área y a las características del estudiante. Por eso se considera acá el calificativo anual de área. Ahora, tenemos otro caso, por ejemplo, cuando el estudiante obtiene calificativos de A, acá tenemos A y B, de manera equitativa, acá tienen 2 calificativos A y 2 calificativos B, al término del año lectivo, entonces la valoración, se tiene que hacer una valoración para determinar el calificativo anual del área. Cuando el docente considera que la progresión que ha mostrado el estudiante en relación a las competencias de un área no ha sido consistente, sustentando en las evidencias de aprendizaje, entonces se tiene que considerar B. ¿Por qué? Porque no hay que tener en cuenta que en este caso las competencias del área no han sido consistentes. Por eso que el docente determina acá que sea B. Tenemos otro casito. Cuando un estudiante, por ejemplo, obtiene calificativo A y B, pero tiene una competencia con un calificativo C, ya tenemos C, es decir, en un nivel de inicio de los aprendizajes previstos del grado correspondiente,
Entonces, la valoración del docente que considera para determinar el calificativo anual del área, entonces el docente considera que a pesar de las variadas oportunidades, ¿no? En este caso de oportunidades de aprendizaje proporcionadas al estudiante, este no ha alcanzado, ¿no?, el nivel esperado en 2 de las competencias, ¿no?, y tiene una competencia incluso en inicio C. Entonces, en este caso, se ha considerado el calificativo anual de acuerdo a la valoración, lo que es B. Ahora, si bien es cierto, colegas, cuando nosotros realizamos, ¿no?, para determinar el calificativo anual o periodo lectivo de un área curricular, el docente debe valorar el nivel de logro del conjunto de las competencias asociadas al área. Nos exige, a efectos administrativos, registrar en el CIAGI. Luego de registrar en el CIAGI los calificativos tanto anual de las competencias y del área correspondiente, luego de haber realizado el cierre de todos los periodos de evaluación, en este caso debe registrarse el calificativo anual de las competencias, el calificativo anual de área y las conclusiones descriptivas del final del periodo. Acá vamos a demostrar un pequeño ejemplo, ¿no?, cómo se registra pues en el CIAGI. Ahora, nos exige, de acuerdo a la normatividad correspondiente, debemos registrar, por ejemplo, la evaluación. Para poder registrar, se da un clic en lo que es en evaluación para determinar el calificativo anual de las competencias y del área en el CIAGI. Se tiene que dar un clic en evaluación. Luego nos vamos acá donde dice el calificativo anual de competencias y de área, y luego un clic en formulario docente. Seguidamente nos va a aparecer una ventana donde vamos a seleccionar el grado, la sección y luego el área que corresponde, y damos un clic en registrar. Seguidamente nos sale otra ventana, ¿no?, una ventana donde se visualiza incluso todas las competencias, los periodos, en este caso de calificación, para poder registrar el calificativo anual de competencia, así como habíamos explicado anteriormente. Por ejemplo, acá tenemos del área de arte y cultura. La competencia aprecia de manera crítica manifestaciones artísticas culturales. Su calificativo anual, tenemos que registrar el calificativo anual, y esto se realiza una vez que se ha cerrado o se ha concluido con el registro de los calificativos por bimestre o trimestre. Luego, igual, la de la competencia 2, también del mismo procedimiento se tiene que hacer el calificativo anual de la competencia. Luego recién se realiza el calificativo anual de área, ¿no? El calificativo anual del área se tiene que considerar pues viendo los niveles de progresión, en este caso del estudiante. Seguidamente, el sistema nos pide que también tenemos que realizar las conclusiones descriptivas de final del área. Las conclusiones descriptivas al final del periodo lectivo, sabemos muy bien que es un juicio, ¿no?, que el docente describe por cada estudiante sobre el nivel de progresión de las competencias de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, colegas, las conclusiones descriptivas del final del año lectivo, acá por ejemplo se considera los logros, dificultades y recomendaciones. Por ejemplo, si acá tenemos, ¿no?,
las competencias, el calificativo anual de las competencias, el calificativo anual del área. Entonces tenemos que rellenar o registrar las conclusiones descriptivas del final del periodo lectivo, siempre viendo una mirada de toda la progresión de las competencias. Para efectos, siempre nos han pedido los maestros un ejemplo, ¿no? Porque yo creo que vamos a compartir esta experiencia con un ejemplo de uno de los estudiantes que se ha registrado, porque la conclusión descriptiva tenemos que realizarlo por cada estudiante, y cada estudiante pues tienen diferentes características, diferentes niveles de progresión de las competencias. En ese sentido, colegas, vamos a realizar, ¿no?, un ejemplo, lo que corresponde al área de educación física. Por ejemplo, si el estudiante como calificativo anual tiene C, acá tenía C, en el registro, en el del sistema SIAGIE, aquí se tiene que registrar en el sistema. Bueno, si es que tiene C, se ha considerado para un X, para un alumno X, por ejemplo, he considerado, dice, practicas actividades físicas y reconoces tus lados corporales, pero cuando pones en práctica presentas dificultades para anticiparte en las acciones motrices, así como al crear movimientos y desplazamientos rítmicos. Conoces los alimentos saludables, pero algunas veces no la pones en práctica. Cuando participas en los juegos, debes tomar decisiones a favor del grupo, planteando y aplicando estrategias de juego. Entonces, eso he considerado para uno de mis estudiantes, colegas. Ahora, cuando tiene el calificativo B, acá tenemos el calificativo anual B, entonces se ha registrado en las conclusiones descriptivas considerando y dice, por ejemplo, coordinas tus movimientos aplicando tus lados corporales, utilizas tu motricidad en diferentes situaciones de juegos, pero en tus ratos libres no la practicas, desconociendo la importancia así como de la práctica de los hábitos saludables. Cuando participas en actividades físicas, es necesario tomar decisiones en favor del grupo, ponerte de acuerdo para aplicar diversas estrategias de juego. Estas son las conclusiones descriptivas de un estudiante, ¿no?, cuando tiene el calificativo B, que corresponde al nivel primario. Ahora, las conclusiones descriptivas cuando tiene el calificativo A o AD, la norma dice se realiza cuando corresponde. En este caso, pero para efectos, si el docente considera que no es necesario realizar la conclusión descriptiva para el área, solo debemos de colocar un subguión, ¿no? Un subguión colocamos luego, pero sí es obligatorio, colegas, cuando tiene C y B, ¿no?, para poder ver cómo está el estudiante o qué lo falta por lograr al estudiante. Ahora, tenemos otro ejemplo para el nivel secundaria. En secundaria también tenemos que rellenar, en este caso, las conclusiones descriptivas solamente para el primer grado. Durante el 2019 es para el primer grado. Al igual, el mismo procedimiento, en este caso, en el caso número 1, cuando el estudiante tiene, por ejemplo, un calificativo anual del área C, haciendo toda la mirada que corresponde para el registro del SIAGIE. Entonces, he considerado para uno de mis estudiantes, por ejemplo, dice, utilizas tu motricidad al realizar actividades lúdicas y deportivas, pero presentas dificultades en el dominio y alternancia al orientarte en el espacio y tiempo para resolver situaciones motrices. Te preocupas por tu alimentación,
pero muchas veces consumes alimentos no saludables. Si bien trabajas en grupo, pero no logras ponerte de acuerdo con tus compañeros, no muestras actitudes de respeto y solidaridad, es importante trabajar de manera colectiva para solucionar situaciones de juego. Entonces, esto se considera cuando el estudiante tiene un calificativo anual. Efectivamente, para cada estudiante ustedes tienen que valorar, ¿no? Porque cada estudiante tiene diferentes características, diferentes niveles de progresión. Ahora, también quiero compartir, ¿no?, el caso de un estudiante que he considerado. Dice, por ejemplo, cuando el estudiante tiene un calificativo anual de área B, también se realiza en el registro del sistema CIAGIE. He considerado por uno de mis estudiantes, por ejemplo, dice: pones en práctica tus habilidades motrices específicas en las actividades lúdicas y deportivas, pero aún necesitas mejorar tu postura, equilibrio y coordinación con seguridad y confianza. Conoces la importancia de la hidratación y de los alimentos saludables, pero a veces no la pones en práctica. Si bien trabajas en grupo planteando tus opiniones, sin embargo, tienes dificultades a aplicar estrategias a fin de solucionar problemas individuales y colectivos. Bueno, esto es considerado para uno de mis estudiantes, que estoy seguro que también ustedes lo van a hacer para cada estudiante. Ahora, al igual, cuando tiene un calificativo, por ejemplo, A, o tiene un calificativo AD, si el docente considera que no es necesario realizar una conclusión descriptiva para el área, solo debemos colocar un guión. A, porque es un nivel logrado, ¿no? Yo creo que ya depende de cada estudiante, ¿no?, de cada docente, ¿no? Bien, colegas, bueno, le agradezco bastante por la atención prestada, que el día de hoy hemos compartido algunas experiencias, ¿no?, que estamos trabajando con respecto a las conclusiones descriptivas de fin de año. Bueno, les agradezco, muchísimas gracias y un saludo para todos ustedes.